Nosotros somos el equipo número 5, somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ingeniería. Para la materia de ética profesional venimos a hablar del tema la conducta y los valores, contexto de lo moral. El equipo está integrado por José del Jesús García Escalante, Carlos Eduardo Castellanos Pérez, su servidora María Fernanda Ojeda Ramos y José Eduardo Zacarías Bayona. Hablando un poco de introducción al tema, me gustaría aclarar que el ser humano es una especie de animal que desde el nacimiento contamos con instintos natos. ¿Qué quiere decir esto? Que al nacer, al tener la necesidad de atención, de alimentación o de cualquier otro tipo de recurso que necesitemos, aprendemos instintivamente a llorar para pedir alimento, para pedir atención de nuestras madres, etc. Entonces, esto quiere decir que nacemos con ciertos instintos, con ciertas formas de desarrollarnos con nuestro ambiente. Sin embargo, este solamente es el producto inicial, es cual nacemos y a través del transcurso de la vida vamos aprendiendo otros comportamientos o otras intenciones de cómo queremos dirigir lo que es nuestra vida. La afirmación y práctica de valores son indispensables en toda agrupación humana para la convivencia pacífica en el ecosistema familiar, instituciones y de la misma sociedad. Esto quiere decir que a lo largo del transcurso de nuestras vidas vamos aprendiendo ciertos valores o ciertas conductas que son necesarios para que exista una convivencia sana o una buena convivencia entre lo que somos nosotros, nuestro núcleo familiar y nuestro entorno o sociedad. Hablemos sobre estímulos, conductas y hábitos. Estos tres son importantes en el transcurso de nuestras vidas, ya que cada comportamiento tiene consecuencias ya sean agradables o desagradables, que actúan como refuerzos estimulantes para poder repetir estas acciones o bien como inhibidores para evitarlo. Esto quiere decir que nos regimos a través de ciertos estímulos o de ciertos parámetros que nos rigen alrededor para tener ciertos tipos de comportamientos o conductas. Esto quiere decir que lo que aprendemos desde la niñez, que es en el núcleo familiar, tiene su manera de poder desarrollarse o bien tiene su entorno en el cual nosotros vamos a comportarnos y a desarrollarnos de una u otra manera. Existen ciertos tipos de condicionantes que tienen una incidencia fuerte en los comportamientos de una persona y estos están agrupados de tres maneras que son las siguientes. Existen las condiciones predispositivas, que son unos estimulantes o bien inhibidores previos que pueden facilitar o entorpecer el proceso de motivación y por consiguiente esto puede promover o bien inhibir determinadas conductas. Hablando en ejemplos, son ciertas actitudes que las personas toman con nosotros o opiniones o creencias que tenemos o bien los sentimientos del momento y las convicciones que tenemos personalmente. También se puede hablar sobre ciertos tabús o percepciones o bien intereses de la situación que está ocurriendo. Esto quiere decir que hay ciertos regímenes o hay ciertos protocolos de conducta en ciertos espacios que nos prohíben o nos incitan a hacer ciertas conductas. Esto quiere decir que el ser humano se va a desarrollar de cierta manera o se va a comportar de cierta manera dependiendo del núcleo, del principio que se le fue establecido. Estos condicionamientos mayormente son creados o desarrollados desde la infancia, desde muy pequeños, ya que nos los van inculcando nuestra familia.
en el que creemos, en el que esperamos, en el cómo debemos actuar, en el de qué manera debemos actuar, en el cómo nos debemos dirigir a las demás personas. Entonces todo esto influye eh, desde un principio y se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Luego están los condicionantes de refuerzos. Estos son los previos a un condicionante ya predispuesto. Estos se crean debido a recompensas o experiencias ya sean positivas o negativas o dolorosas posteriores a un comportamiento que pueden motivar o bien inhibir la repetición del mismo. Por ejemplo, hablamos de gratificaciones de manera física o ciertas satisfacciones emocionales, o bien la aprobación de alguien o una alabanza de alguien o una gratificación de parte de alguien, así como también en la parte negativa una desaprobación o un rechazo o bien un castigo. Esto quiere decir que el ser humano puede tener una conducta, sea buena o sea mala, pero si en el momento en el que desarrollamos este comportamiento o hacemos esta acción, existe algún refuerzo tanto positivo como negativo, esto en su momento va a hacer que cuando la situación suceda nuevamente o se repita, nosotros actuemos de la misma manera que, que pasó anteriormente. O sea, es como un ciclo repetitivo. Si tú realizas una acción que te genera emoción, que te genera gratificación, que te genera una sensación de acomplejamiento, tú la vas a seguir realizando, tú la vas a seguir actuando, tú vas a seguir intentando hacerlo de la misma manera. En cambio, si en la situación que pasó o en el caso en particular de esa acción, tú recibiste algún reproche, algún castigo, alguna desaprobación o alguna muestra de desprecio, tú vas a evitar completamente realizar ese mismo comportamiento o realizar las mismas acciones que realizaste previamente. Esto genera cierto tipo de comportamiento que en su momento va a ser repetitivo y que cae el caso que son muy difíciles de arraigar. Esto también se habla de transcursos la vida en el que alguna situación difícil en la niñez hace que actuemos o adoptemos ciertos comportamientos en nuestra vida adulta. Bien, los últimos condicionantes son los mediadores, que son factores externos que actúan como impulsores que pueden facilitar o dificultar determinados comportamientos, por ejemplo, las estructuras y sistemas sociales, los recursos disponibles o no accesibles a la persona, los medios de transporte, los equipos, la infraestructura, las instalaciones sanitarias. Esto quiere decir que hay ciertos factores en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que no corresponden a nosotros o que nosotros no tenemos influencia en ellos, sino son factores ya predispuestos, ya puestos desde un principio, y eso afectan o bien influyen en nuestra manera de comportarnos. Eh, por ejemplo, hablamos de condiciones sociales, como si hay uno, si tienes una familia homoparental, si tienes una familia, un núcleo familiar muy pequeño, o bien si eres de clase media alta o de clase media baja, económicamente hablando, o bien si te desarrollaste en una ciudad grande o te desarrollaste en un pueblo, o tuviste el acceso hasta una maestría, un doctorado, o solamente tuviste acceso a educación básica. Todo esto influye en la manera en que nos desarrollamos, la manera en la que socializamos, la manera en la que nos comportamos.
y esto nosotros no tenemos manera de cambiarlo, sino ya son factores predispuestos que nos hacen desarrollar ese tipo de comportamientos. Hablemos de la importancia de la concienciación de un comportamiento coherente con el contexto físico. El tipo de comportamientos y hábitos que desarrollemos determinan en gran parte el tipo y la calidad de vida que tendremos, el tipo de ecosistema familiar y el grupo social en el que pertenezcamos. Esto quiere decir que debemos entender y comprender que la manera en que actuemos con nuestro ambiente físico, con nuestras personas alrededor, que de la manera en que nos desarrollemos o socialicemos con cierto grupo de personas va a determinar la clase de vida o la calidad de vida que tengamos, las opciones que tengamos, las aspiraciones que podamos tener y el desarrollo de nuestra vida. Esto quiere decir que si tú como persona no buscas la mejoría y te estancas en una situación, esa situación no va a cambiar porque tú no estás haciendo nada para desarrollarlo o para mejorarlo, sino tú te estás estancando en esa situación, complicando así que la situación cambie, que el entorno cambie. Te quedas en ese lugar y en esas actitudes y en esas ideas y en esos valores y en esas creencias. Entonces no hay ningún progreso, sino simplemente te quedas en ese lugar, en ese espacio en el que te sientes cómodo, y eso va a determinar tus oportunidades y tus posibilidades. Me gustaría aclarar que en el entorno físico hablamos de en la explotación de recursos. Es un factor que últimamente se ha estado dando impacto en la calidad de la vida de las personas porque hemos acabado con recursos hídricos, con recursos ecológicos, hemos desaprovechado las fuentes de energías renovables que tenemos y hemos estado actuando de manera desconsiderada con nuestro medio ambiente, por lo cual es obvio que nuestra calidad de vida empeora en tanto en contaminación del aire y contaminación del agua, contaminación auditiva, que generan ciertos retrasos en nuestra calidad de vida, ¿no? El ser humano siempre ha tratado de desarrollarse, de mejorar, de lograr un estatus bueno, un estatus perfecto, por así decirlo. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que con nuestras conductas, lo único que hemos hecho es destruir al medio ambiente, destruir nuestro entorno, y que eso en su momento va a pasar la factura. Quizás nosotros como generación no lo veamos, pero sí nuestras próximas generaciones van a contar con una calidad de vida muy deficiente o van a contar con oportunidades que o no van a contar con oportunidades que nosotros tuvimos. Esto quiere decir que existen ciertos factores de riesgo que se han desarrollado que pueden hacer que nuestra conducta o nuestro comportamiento cambie. Existen los riesgos por comportamientos personales que atentan con nuestra salud, que es fumar, que es consumir alcohol, que es no asearse, que es no lavarse los dientes. Esto va a tener un comportamiento negativo o va a tener una consecuencia negativa en lo que es nuestra salud. También existen los riesgos por comportamientos familiares que igual afectan nuestra salud, que igual afectan nuestra conducta, que son ejemplos de una familia desintegrada, desunida, en la que cada quien está por su parte, y eso mismo genera ciertas condiciones o cierto comportamiento que en su momento también va a ser repetitivo cuando tú hagas una familia, cuando tú crezcas y realices te desarrolles en una familia. También están los riesgos por comportamientos comunitarios, que esto habla de cuando las personas en nuestro entorno no se organizan o no
apoyan a cuidar lo que son las fuentes naturales que están en nuestro alrededor. También están los riesgos por comportamiento del Estado que atentan contra la salud, como las políticas sociales y económicas que están en los sectores públicos, cuando no se apoya a las campañas de vacunación, de sexualidad. Esto afecta de cierta manera nuestra salud y de cierta manera nuestra conducta o comportamiento que podamos desarrollar en algún momento. Bueno, eso es todo por mi parte y los dejo con mi compañero. Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es José Jesús García Escalante y mi tema es hacia la formación de valores para el enriquecimiento de la calidad de vida. Como tema principal, pues ya como vimos en el título, trata acerca de los valores. Y pues, ¿qué quiere decir los valores? Los valores es todo aquello que nos caracteriza como persona, debido a que sin ellos actuaremos de manera salvaje. Gracias a los valores es que actuamos de una manera más humanizada y es que llevamos la ventaja en el planeta encima de los animales o de cualquier otro ser vivo, ya que utilizamos esa inteligencia que tenemos en procesos autodestructivos. Todos estos valores, pues los podemos adquirir, pues mediante nuestros padres que pueden inculcarlo o igual de manera religiosa, de alguna fe religiosa, pues son como que los cimientos para generarnos algunos elementos como es nuestra identidad, nuestro sentido de existencia o alguna razón para vivir. Bueno, pues tenemos cómo se forman los valores. Los valores son adquiridos mediante nuestros padres, ya sea por las enseñanzas verbales o las acciones que nosotros veamos que hagan. Eso influirá en nosotros. Igual se pueden adquirir los valores mediante las creencias de fe o las creencias religiosas que cada persona pues tenga. También no necesariamente las podemos adquirir por parte de nuestros padres, sino de alguna figura de autoridad que nosotros tomemos como importante en nuestra vida. De ahí podemos nosotros apreciar qué valores podemos tomar de las personas. Son importantes estos valores debido a que nos van a constituir como personas en una vida adulta. Es como nuestra formación y nos dará como que nuestro proyecto de vida, nuestras ilusiones, nuestros sueños, todos estos valores, eh, hasta nuestra forma de actuar, influirán estos valores, nuestra forma de pensar. Los valores son más importantes de lo que parecen porque constituyen a la persona o a nuestra persona en nuestras acciones si son buenas o son malas. Vivir. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Castellanos Pérez y voy a hablar sobre aprendiendo a ejercer las virtudes humanas sobre los valores. Y pues aquí nos vamos a referir a la justicia, complementariedad entre los géneros, también otros como la gratitud, solidaridad, servicio, lealtad, como una serie de reflexiones sobre los elogios, premios, castigos, el diálogo de amor crítico y analítico de la familia, puesto que somos somos seres que esencialmente se relacionan diariamente y pues nos encontramos con una necesidad de ejercer o adquirir determinadas formas de comportamientos que garanticen la forma en que nos relacionamos o vinculamos, mejor dicho. Estos pueden ser la lealtad, la paciencia, la justicia y otras más que podemos llamar virtudes humanas. Bueno, entonces la lealtad razonada y la no ingenua es la capacidad de comprometerse con el bien del otro. Así eso significa que tengamos que hacer sacrificios y renunciar a cosas que nosotros estamos acostumbrados, o mejor dicho, como posiciones personales. Bueno, entonces tenemos que la lealtad es comprometerse a que el amor no es posible sin opciones de responsabilidad y fidelidad, a pesar de las circunstancias o circunstancias por las cuales estemos. Bueno, la lealtad ayuda a entender el papel del valor de la disciplina para autocontrolarse.
y cumplir con los deberes y objetivos de los que se ha trazado, y estar dispuesto a renunciar a satisfacciones o placeres temporarios en procura de un bien mayor. Por su parte también tenemos la paciencia y la tolerancia. Aquí vamos a poner un ejemplo. Bueno, por ejemplo, se cultiva mejor en circunstancias en las que la lealtad es fundamental. Es más fácil aprender a sufrir y tolerar sin perturbación de ánimo. Los trabajos o infortunios, bueno, las frustraciones por decirlo, y las tensiones que muy fácilmente se dan con los tratos a los demás. Entonces, cuando sabemos que por encima de todo debemos de ser leales, aprendemos a esperar con tranquilidad y calma, cuando sabemos que todo lo que la vida significa mucho más que las desagradables experiencias de un cierto momento. O sea, bueno, más que nada esperar. Bueno, por otra parte tenemos la justicia. La justicia es para promover el valor de los justos. Se puede construir ciertos modelos de cómo aprender a tener en cuenta y respetar a los demás. Entonces, especialmente a los más débiles, sin importar, digamos así, la raza, el credo y posición social, la cual las personas se encuentren. Además de esto, la justicia va a exigir consideraciones especiales para quienes han infringido los derechos de otros. Entonces ahí entra en juego, o mejor dicho, el papel de la justicia. Bueno, y ahora vamos a tener los valores de convicción, independencia y tolerancia. Aquí, pues, la firmeza de las convicciones es que tenemos que va a haber, pues, inevitable la existencia de diversas opiniones. Obviamente las opiniones van a ser opuestas, contradictorias, y la necesidad de convivir con ellas no se debe de ninguna forma como debilitar la determinación de cada persona, familia o grupo social que se esté debatiendo o teniendo diferentes puntos de vista. Una convicción desprovisto de una base racional, profundamente analizada y comprendida, no es firme y muy fácilmente acabará por debilitarse y ceder a otros flujos y pensamientos. Es por ello la necesidad absoluta que los padres de familia y los líderes de donde se encuentren las personas o comunidades busquen la ayuda de educadores dinámicos, sólidos y convincentes, seguros de sus valores y de las razones de fundamento, de modo que puedan atender a su cultivo unos niños y miembros de la comunidad o grupo comunitario al que pertenecen. También tenemos que el valor de tolerancia, por su parte, es el ser independiente y el mantener las convicciones con firmeza. No significa que una persona tenga que atrincherarse rígidamente de convicciones, ni pretender ser dueños de la verdad, ni rechazar y más que nada desdeñar otras ideas, otras ideologías y puntos de vista. Siempre es bueno escuchar la opinión de los demás, sin importar que estén mal. Hay que tener cierta tolerancia y empatía de los que están diciendo los demás. De la misma manera, ayuda mucho con el proceso del valor de la serenidad, que hace posible una continua conciliadora y serena, de convicción con otros de paz y tranquilidad a pesar de la inevitable desasosiego de diferencia en ocasiones muy profundas. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Carlos Eduardo Castillo Pérez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo. A mí me toca exponer sobre la eterna lucha, los valores y los antivalores. Como tal, es un concepto muy básico, el cual se lo tocaron con anterioridad. Para tenerlo más claro, voy a dar una pequeña explicación sobre lo que es los valores y los antivalores. Cabe mencionar que los valores son principios como virtudes o casualidades que caracterizan a una persona, ya sea una acción o un objeto que se considere típicamente positivo o de gran importancia para un grupo social. Es básicamente esto, y en la parte de antivalores se conocen a aquellas actitudes negativas que se oponen a lo que establecen la moral y los valores éticos que nos regulan, y de esta manera guían las conductas de las personas de la misma sociedad en la que nos estamos envueltos. Básicamente, como tal, los valores y los antivalores son quienes nos permiten actuar de manera bien o de manera mal, o en otras palabras, de forma correcta o de forma incorrecta según se tiene en la sociedad.
y ya sea esto afecta a nosotros mismos o a los demás. Como tal, marcan la manera de ser de los seres humanos. Bueno, estos dos conceptos de valores y antivalores están en una relación constante, ya que mientras los valores nos denotan o se asocian a lo bueno por obviedad, los antivalores son la contraparte de los valores, pues ya básicamente es como un antónimo. Por ejemplo, hago esto bien, pero tengo esto mal como tal. Cuando un antivalor se manifiesta en un sujeto o objeto, este implica un mal para algo o para alguien. Aquí es donde entra la cuestión de que afecta tanto a nosotros o como a terceros. De igual manera debemos de tener en cuenta que la sociedad globalizada en la que se vive hoy en día presenta un flujo de información sin precedentes, de tal manera, por así decirlo, y que muchas veces de estos subordinan los valores primarios de un individuo, que es básicamente lo que nos enseñan desde pequeños, eh, y a ciertas tendencias, actitudes y comportamientos que suponen un éxito sobresaliente. Como tal, nos podemos dar cuenta, o es muy fácil de comprender que se tiene esta guerra ética debido a que tenemos un libre albedrío y como tal tenemos lo que es bueno y lo que es malo. Y estos valores como tal dirigen lo que es nuestra relación con la sociedad. Como agregado, no debemos de observar demasiado la realidad que nos rodea, pues para darnos cuenta de que los antivalores son el pan nuestro de cada día. Básicamente es lo que constante tenemos, lo que constante hacemos. Y de igual manera, es necesario no perder la esperanza y forjar nuestro carácter para no sucumbir ante aquello que nos hace menos como personas. Básicamente tenemos que estar constantes aplicando nuestros valores para no caer en la mediocridad y tomar el lado de los antivalores. Y todo esto nos puede degradar o nos aleja de nuestros fines principales, cuál en este caso sería la felicidad, porque obviamente todos queremos ser felices y debemos de acatar, por así decirlo, los valores y alejarnos un poco de los antivalores. Y es básicamente mi parte, sería todo. Gracias.